Pues hermanos, muy buenos días a todos, feliz año a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de iniciar un nuevo año e iniciarlo, como dicen, con el pie derecho, ¿verdad? Así es que antes de ir a la palabra de Dios, quiero invitarlos para poder tener una oración. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de poder estar ante tu presencia, para poder ir hasta el trono de la gracia, Señor, para alcanzar misericordia y dar gracias, Señor, que tanto necesitamos para estos momentos. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que se manifieste poderosamente, que sea Él, Señor, el que hable a través de mí. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. También bendice a todos mis hermanos que estén conectados. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Muy bien, queridos amigos. Sin duda que la oración, estos 10 días de oración, son con un solo propósito. Y el propósito es que pueda venir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo pueda ser el que nos guíe a la verdad. Que el Espíritu Santo sea quien nos muestre nuestra condición. Que el Espíritu Santo sea el que alumbre la palabra de Dios. Que sea Él el que nos permita poder entender sus palabras de tal manera que podamos caminar por esa senda segura. El tema de esta mañana se titula Conocer a Jesús. Conocer a Jesús, pero no solamente conocerlo, sino conocerlo como nuestro Jesús vivo. Porque aunque sabemos o hemos oído que Jesús resucitó, muchas veces en nuestras vidas vamos por ahí, por el camino, como si Jesús nunca hubiera resucitado, como si Jesús todavía estuviera en esa tumba. Y hoy queremos que tengamos la esperanza, la certeza de que tenemos un Jesús vivo, que Jesús está a nuestro lado. Y quiero leerles esta gema del Espíritu de Profecía para iniciar. Fíjense lo que dice. Esto viene en la matutina, recibiréis poder. Y dice, es fundamental que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes que Jesús venga por segunda vez. Hablen acerca de esto, oren por Él, prediquen acerca de Él, porque el Señor está más deseoso de conceder del Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Así es que usted y yo tenemos que pedir esta semana por ese poder. Tenemos que pedirle a Jesús ese poder, que nos llene de ese poder, porque es la única manera como vamos a poder cumplir nuestro objetivo. En Juan 17:3, mis amigos, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí nos dice de una manera muy clara que si queremos tener vida eterna, tenemos que conocer a Dios y a Jesucristo. No hay otra manera. La única manera para obtener vida eterna es conociendo a Dios. Y la única manera como podemos conocer a Dios es a través de Jesús. Jesús vino a este mundo para que nosotros pudiéramos conocer al Padre. Y no hay otra manera. ¿Cómo podemos hacer para poder vivir cada día con la seguridad de que tenemos a un Salvador vivo, de que Jesús está tocando nuestro corazón, de que está a nuestro lado? Fíjense lo que dice Hechos 1, del 1 al 3. Escribe Lucas justo antes de que Jesús ascendiera al cielo. Dice Hechos 1, del 1 al 3. En el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber
dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Así es que vemos que Jesús, una vez que resucita, estuvo 40 días con sus discípulos para ayudarles a entender, para mostrarles cuál era su cometido, para mostrarles cuál era lo que él esperaba de ellos, para poderles mostrar lo que tenían que hacer. Y hay una historia maravillosa en Lucas 24. De hecho, Lucas 24 es un tema que ustedes y yo tenemos que entender si queremos tener en nuestra vida un reavivamiento y una reforma. Si queremos que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas. La experiencia de Lucas 24 es algo que usted y yo tenemos que entender. Y quiero invitarlos a que vayamos para allá. Lucas 24. Lucas 24 empieza con el relato, ese día, ese primer día de la semana, cuando Jesús resucita muy de mañana. Van las mujeres al sepulcro. Y cuando ven que Jesús no está, se asustan, quedan confundidas, perplejas. En el versículo 6 se les aparecen unos ángeles y les dicen: no está aquí, más bien ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea. Es interesante, amigos, ver que nadie de los discípulos de Jesús se acordaron lo que Jesús dijo, que iba a resucitar al tercer día. Es muy interesante que ninguno de ellos se acordó. Nadie de ellos se acordó. Se acordaron inclusive antes los fariseos. Mejor fueron ellos con Pilato y le dijeron: oímos que este hombre dijo que al tercer día iba a resucitar. Y pidió que fueran unos soldados a cuidar la tumba. Pero es interesante que nadie de ellos se acordó. Entonces, cuando ellos les dijeron esto, dice el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Una vez que los ángeles les dijeron: no está, acuérdense lo que les dijo. Entonces ellas dijeron: oh, es cierto. Y nos relata aquí una historia muy interesante a partir del versículo 13. Nos habla aquí de dos hombres que iban a Emaús. Es un pueblito que estaba cerca de Jerusalén, como a 12 kilómetros más o menos, de Jerusalén a Emaús. 12 kilómetros. Ellos iban caminando, iban muy tristes, iban meditando sobre lo que Jesús hablaba, sobre las promesas de Jesús, sobre lo que Jesús suponían ellos que venía a cumplir. Y estaban todos tristes. Habían oído lo que las mujeres, María Magdalena y otras mujeres que habían contado, que habían llegado al sepulcro. Pero no creyó nadie de las palabras de ellas. Así es que ellos se venían caminando tristes. Y mientras ellos estaban ahogándose en un vaso de agua, dice el versículo 15, sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Jesús se acerca a ellos y me llama la atención que en esas circunstancias Jesús iba caminando con ellos, oía lo que iban platicando, oían sus pláticas de tristeza, esa plática de totalmente perdidos. Ellos tenían amor por Cristo, mas sin embargo iban todos mal, ellos tampoco se acordaban. Estas dos personas no tuvieron
no se mencionan mucho en los evangelios, no estuvieron tan cerca de Jesús como los 12 discípulos, mas sin embargo habían estado en diferentes ocasiones con Jesús, habían oído lo que Jesús decía y ellos estaban devastados. Y Jesús se acerca a ellos y Jesús tenía un deseo inmenso de decirles, hey, aquí estoy, mírenme. Mas sin embargo Jesús no les dijo nada. Jesús no les dijo, aquí estoy. Jesús les pudo haber dicho bien claro, he resucitado, aquí estoy. Mas sin embargo no lo hizo. Dice que Jesús va y les pregunta, ¿por qué están mal? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué es que ustedes se sienten así? Y ellos lo ven y dicen, ¿acaso tú eres el único que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado? Y empiezan a relatarle a Jesús todas sus esperanzas, cómo se truncaron, cómo la persona que ellos pensaban que iba a traerles libertad, lo habían crucificado, cómo sus esperanzas estaban muertas, cómo es que su fe se había destruido, porque ellos pensaban que Jesús venía a liberarlos del yugo romano. Entonces Jesús, fíjense lo que les dice. Versículo 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? ¡Wow! Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Fíjense qué interesante. Jesús pudo haber, de una manera muy clara, haberse parado y haberles llamado la atención, decir, hey, yo soy Jesús. Ya, tranquilos. Mas, sin embargo, les dice, oh, tardos para entender, insensatos, cabezones, casi les dice. Y les da un estudio bíblico. Les muestra desde Moisés, desde el Génesis, hasta por todo el Antiguo Testamento, les empieza a dar un estudio bíblico de todos los pasajes que hablaban acerca de él. Y mientras dice que ellos iban caminando, imagínense 12 kilómetros caminando al lado de Jesús y no sabían que estaban con Jesús. Para ellos Jesús estaba muerto y Jesús a su lado. Y mientras ellos oían a Jesús hablar, dice que ellos empezaban, su corazón como que empezaba a arder, como que empezaba a latir. Cuando estaban a punto de llegar a su vivienda, dice que Jesús se iba a seguir de largo, como si su destino fuera más adelante. Mas, sin embargo, ellos llegaron al lugar y no se querían separar de ese ser. Sentían tan a gusto oír cómo hablaba él de Jesús en las escrituras. Así es que le invitan a pasar y primero Jesús como que no acepta, mas sin embargo ellos insisten, por favor, entra, ya es tarde. Y gracias a que insistieron es que Jesús entra. Y aquí tenemos una enseñanza muy clara. Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón, mas sin embargo Él nunca va a entrar si tú y yo no le abrimos la puerta, si tú y yo no le decimos, por favor, Jesús, entra a mi vida. Queremos que tú entres. Queremos que tú estés con nosotros y cenes con nosotros. Él nunca va a abrir esa puerta a golpes. Él espera que tú y yo le pidamos de corazón que entre. Una vez que entra Jesús y estos dos discípulos se sientan a la mesa, Jesús se sienta en el lugar que siempre se sentaba cuando estaba con sus discípulos, en la cabecera. Y empieza
agarra el pan, extiende las manos para bendecirlo. Y en ese momento es cuando ellos se dan cuenta de los agujeros que tenía Jesús en las manos. Cuando parte el pan es cuando ellos se dan cuenta que es Jesús. Y en ese momento quieren ir a adorarle, ir a sus pies, mas sin embargo Jesús desaparece. Pero fue en el momento que Jesús quiebra el pan, que Jesús rompe el pan, cuando ellos ven a Cristo. Y es el segundo punto que quiero resaltar. Es a través de la palabra, mis queridos amigos, como tú y yo vamos a conocer a Jesús. Cuando tú y yo le pedimos a Jesús por medio de su Santo Espíritu que nos ayude a entender su palabra, lo que le estamos pidiendo es: ayúdame a ver a Jesús. Ayúdame a ver a Jesús a través de tu palabra. Estas personas, cuando Jesús desaparece, ya era noche, ya era tarde, era peligroso. Ya estaban cansados después de haber caminado 12 kilómetros. No sé yo cuándo fue la última vez que caminaste 12 kilómetros en un día. Ahora que estuve con mi hermano de vacaciones, caminamos 7 millas. Y al otro día no me podía ni levantar. Ellos habían caminado 12 kilómetros, pero no en plano, habían caminado por montañas, por piedras. No había sido un camino, una caminata fácil. Mas, sin embargo, su amor por Cristo era tanto al darse cuenta que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado, que sus esperanzas, que ellos pensaban que estaban muertas, ahora veían a Jesús resucitado. Ahora, todo lo que Jesús les mostró a través de su palabra era la razón para que su fe se avivara. Ahora se pudieron dar cuenta de que todo lo que el Antiguo Testamento predijo se cumplió. Y ahora ellos decían: si el Antiguo Testamento se cumplió, ahora podemos ver que todo lo que Jesús dijo para el futuro se va a cumplir también. Y es cuando tú y yo, mis queridos amigos, tenemos que caminar con esa esperanza, como ellos lo hicieron. Ellos pudieron haber dicho: mañana vamos, mas sin embargo se regresaron ese mismo momento otros 12 kilómetros a Jerusalén para decirle a sus hermanos que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado, que Jesús está con nosotros. Y ese es la tercer punto que quiero mencionarte. Tú y yo tenemos que pedir el Espíritu Santo, pero la única manera como el Espíritu Santo va a llegar es si lo usamos para decirle a los demás que Jesús está vivo, que Jesús viene por segunda vez. Ellos no se preocuparon por todos los peligros que había en el camino. Ardía en su corazón y estaban listos para recibir el Espíritu Santo. Jesús fue con ellos, Jesús los cuidó, Jesús fue todo el tiempo estuvo con ellos. Mis queridos amigos, que estos 10 días de oración puedan ser el inicio en este año para que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas, para que podamos cumplir el mandato de Jesús. Jesús dijo: ir y predicar a todas las naciones, pero no sin antes asegurarnos que todo el poder, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y eso es una esperanza maravillosa para ti y para mí, porque ahora sabemos que gracias a que Él, sus méritos, lo que logró por nosotros, toda esa potestad que le fue dado, ahora nos la confiere a ti y a mí, para poder cumplir y acabar la obra que nos ha dado. Es mi deseo de oración, que estos 10 días podamos llenarnos del Espíritu Santo y podamos acabar con el mensaje que Él nos ha dejado para dar a todo el mundo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.